Buenos días, hermanos, iglesia hermosa. Hoy un día muy bonito, está lloviendo, está como medio gris, pero gloria a Dios que nosotros podemos alabar al Señor en todo tiempo. Le bendecimos, iglesia, le saludamos y damos gracias a Dios por sus vidas. Hoy queremos continuar con la temática de todos estos últimos domingos, que es sobre la fe que mueve montañas. Pero no voy a empezar con un pensamiento, sino con una pregunta. ¿Qué tú necesitas para vencer una montaña? Y en las Escrituras existen 4 versos bíblicos que testifican y dan origen a una de las frases más icónicas pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. La fe mueve montañas. Con este dicho, Jesús exhorta a todos los hombres a no dudar, sino a creer firmes en la fe. Y de hecho, de esos 4 versos, 3 son narrativas de sus discípulos, cuando en 2 ocasiones Jesús usó esta expresión ante 2 hechos sorprendentemente maravillosos y dignos de recordar. Uno, ante el lunático poseído. El pastor Deliezer nos habló la semana pasada, y el otro ante la higuera seca maldita por Jesús. También vemos que el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 3:2, también le habla que si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Pero hoy yo no voy a hablar de ninguno de estos pasajes bíblicos, porque en forma reiterada los hermanos que me antecedieron lo hicieron de forma poderosa. Pero sí quiero introducir explicando un poquito la simbología de los montes o las montañas en las Escrituras y la importancia de entender esto, porque eso representa en la mentalidad de la época de Jesús y aún en todos los tiempos un significado muy fuerte, poderoso, que no ha variado. Entonces sobre eso me quiero montar para poder desarrollar lo que Dios me ha dado, pues noto que es allí precisamente cuando, después de esas enseñanzas con el paralítico y con la higuera, acerca del poder de la fe que cree, que habla y da orden a los montes, los religiosos le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Entonces nosotros no movemos los montes, nosotros le hablamos a los montes, y entonces pasa, según los 4 versículos que les mencioné: 1, que los montes se pasan de aquí para allá; 2, que los montes se quitan y se arrojan al mar; 3, que se quitan y se echan a la mar; y 4, según Pablo, se trasladan. Entonces, como es muy propio del lenguaje bíblico, Jesús nos hace referencia a una montaña, algo enorme, imponente, en comparación con la pequeñez de una semilla de mostaza. Lo retórico aquí es simbolizar lo poco que puede el esfuerzo bruto si no fuera por la gracia de Dios. La pastora nos habló de Gedeón con 300, otros nos hablaron de la mujer con solamente un puñado de harina, ¿verdad? Es que con lo poco es donde la gracia de Dios queda exaltada. Y es que la fe que mueve montañas es precisamente la medida de la fe inicial que Dios quiere que tengas. Escucha eso: la medida exacta de fe inicial que Dios quiere que tengas. ¿Cuál? La medida conforme al grano de mostaza, la medida que mueve montañas. Y siempre meditando en eso, pues yo, no sé si ustedes, pero creíamos que la fe que mueve montañas es la fe más grande que pueda existir. Pero en realidad no es así.
Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decir a este monte. Entonces la mostaza es la más minúscula de todas las semillas. Si usted considera que su fe es pequeña como una semilla de mostaza, entonces, mi amado, usted tiene la fe suficiente para hablarle a los montes y removerlos. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero ¿qué representan esos montes? En el hebreo, una de las acepciones etimológicas más antiguas de la palabra montes es gobierno, tronos, dominios. Por eso que los gobernantes de la tierra extendían sus dominios conquistando primeramente los montes, porque las grandes ciudades y tronos se edificaban sobre los montes como señal de poder. Las montañas representaban la seguridad de los pueblos. Ellos se sentían protegidos al estar rodeados de montañas. Ellos, cuando conquistaban los montes, tenían que subir a las cumbres para poder divisar el horizonte, porque mientras estuvieran rodeados de montaña no podrían ver hacia afuera ni tampoco escapar. Entonces la única manera era subir a ese monte y conquistarlo, porque el monte era su refugio, pero a la vez sus prisiones. Jerusalén es el ejemplo vivo de una ciudad amurallada por montes, pero claro, sus montes representaban el gobierno de Dios sobre su pueblo. Dios le dijo a Abraham, sube a la montaña y mira. En Israel Dios gobernaba desde su santo monte, y aún el salmista en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Con eso el salmista daba a entender que su socorro venía del más grande y justo de los gobernantes, del Rey del universo. Y algunos versículos bíblicos tomé que testifican al respecto. No sé si me puedes ayudar, Samuel. Zacarías 4:6-7. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás reducido a la llanura. Zorobabel era el que estaba liderizando al pueblo de Israel en el exilio. Y las naciones se encumbraban poderosas como fuertes montes que dominaban. Pero la profecía de Zacarías ante su líder era de que todos esos gobiernos y todos esos montes iban a quedar reducidos a llanura. También vemos Job 9:5 que dice, Él es el que remueve los montes y estos, o sea, los montes, no saben cuándo los vuelca con su furor. Job 14:18 también dice, pero el monte que cae se desmorona y se cambia la roca de su lugar. Isaías 44 dijo que todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. O sea, esto nos muestra, dice, todo valle, todos los que estaban en los valles sean elevados y bajados todos los que están encumbrados en las naciones. Y Lucas, refiriéndose también a esa cita de Isaías, en Lucas 3:5, dice, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado y lo torcido se hará recto. Vemos también en la escritura cuando Lucifer fue destronado del monte de Dios porque quería ocupar su gobierno. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Desde dónde pretendía gobernar Lucifer? Desde el monte que era de Dios. Quería usurpar el gobierno de Dios. Pero el más contundente es cuando el diablo tentó a Jesucristo en Mateos 4:8-9, cuando estaba en el desierto, y dice que del desierto lo trasladó a un monte muy alto
y le mostró desde allí todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La Biblia resalta que el monte era muy, muy alto, de una forma descriptiva, y es decir, que era muy alto. Era una prueba muy grande para Jesús, porque mientras más alto sea el monte, mayor era el gobierno que el diablo quería ejercer sobre su vida. Allí vemos que desde siempre Satanás quiso usurpar el gobierno de Dios, tomarse los montes de Dios para ejercer dominio sobre todo. Si nunca él cesó en su intento de querer gobernar aún la vida de Jesús para que lo adorase a cambio de darle los reinos de la tierra, tampoco se rendirá con nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos rodeados por montaña, lo único que vemos es montaña, y ellas quieren impresionarte para atemorizarte y gobernar tus ideas. Y como en lo espiritual solamente hay dos reinos, o sea, dos imperios, dos gobiernos, el de las tinieblas y el de nuestro amado Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las montañas que tenemos que remover en nuestras vidas para vivir en una verdadera victoria. Entonces las montañas no son propiamente tus tribulaciones, son gobiernos, son principados que causan males, y desde una mirada negativa vienen a hacer aquellas cosas que quieren gobernar tu vida, someterte, tener el control de tu mundo para mantenerte dominado, esclavo, sumiso a su merced y a su servicio, para impedirte que creas en Dios. No te permite ser libre porque estás rodeado, y eso te produce traumas, conflictos de toda clase, o un enorme desorden espiritual que te tiene cautivo, poseído, que te gobierna, que lo ves tan grande y poderoso que no te permite salir de su dominio, de sus fronteras, y aún controla tu mente y tu vida. La montaña más grande en tu vida no es un problema de salud, tampoco un matrimonio destruido, ni hijos rebeldes, o falta de empleo, o finanzas quebradas, ni pobreza, ni temores, ni ansiedad, ni depresión. Las montañas más grandes es la incredulidad, lo cual es contrario a la fe, porque ella nos impide, o sea, no te permite uno ver la solución, y por ende no puedes creer ni tampoco puedes esperar en Dios. Y precisamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una fe que mueve montañas otorga un nivel insuperable de resistencia al que cree. O sea, nos da perseverancia, nos da fuerza de la debilidad, esperanza contra esperanza como tenía Abraham, porque descansa en el control y absoluto gobierno de Dios sobre su vida. Ahora la pregunta es la que te hacía al principio: ¿qué tú necesitas para vencer montañas? ¿Cuántos quieren saber? A ver, quiero ver esas manos. Si no, paramos aquí, ¿verdad, Soraya? No, Dios es bueno. Tenemos que hablar y tenemos que ver el mundo, el valor de la fe en un mundo que cambia. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dígale al que está al lado: mas el justo por la fe vivirá. Pero dígalo a conciencia, fuerte, firme, ¿verdad? Creyéndolo. Y esta es una enseñanza clave de la fe evangélica, ¿verdad? Que tiene sus raíces en el libro de Habacuc y es enfatizada 3 veces en el Nuevo Testamento. El justo por su fe vivirá. La manera por la cual los justos han vivido siempre ha sido la ruta de la fe. Ese verso tan sencillo de las Escrituras en Habacuc, la pastora creo que habló de ellos, por eso no voy a entrar allí. Fue el verso que se le reveló al corazón de un sacerdote que toda la vida sirvió al Señor,
y que jamás tuvo en su mente la mínima intención de provocar una reforma ni un cisma religioso que cambiara la historia del mundo y naciera la fe protestante. Pero en unas celdas donde estaba siendo afligido, porque ellos se autolaceran y se afligen cuando están en penitencia, y esas eran las prácticas de la iglesia católica en los tiempos medievales. En una de esas celdas oscuras llamada mazmorra se encontraba este prisionero, el sacerdote Lutero. Y ahí en sus luchas, orando porque tenía una fe, había escrito las 95 tesis que iba a promulgar en la iglesia de Westminster, solamente como para que el clero y el papado recapacitara, nunca con la intención de provocar un cisma religioso. Y allí se le revela ese verso que trajo vida a su corazón y le despertó de ese sueño profundo donde había caído como un hombre conocedor de la palabra. Entonces, tanto a Lutero como a Calvino le tocó vivir un mundo convulsionado, inmoral, injusto, un mundo que se derrumbaba, y quizás esa misma realidad fue el caldo de cultivo apropiado para que la luz del Evangelio volviera a brillar con todo su esplendor, gestándose la más grande reforma religiosa y ese despertar espiritual que revolucionó el mundo en el siglo XVI, redescubriéndose las verdades de la gracia. Quiero que sepan que cuando yo estudié la reforma religiosa, nunca fue siendo creyente, fue en cuarto año estudiando historia en el colegio, y eso capturó mi vida y mi interés, y yo decía, wow, después ya uno entiende, Señor, eras tú, que desde ese tiempo, pero se redescubrieron las verdades como el justo vivirá por la fe. Entonces hoy, cuando nosotros vemos un mismo mundo así de decadente, y es angustioso ver cómo la gente acepta las corrientes filosóficas y las teorías que están de moda, mientras que rechazan, se burlan o ignoran los principios eternos del Evangelio de Jesucristo, es cuando más nosotros necesitamos ejercer la fe que ha vencido al mundo. Una fe que divulgue por el mundo entero, no solo con la proclamación de la palabra, sino con el testimonio vivo. Romanos habla de esas dos cosas, de una fe que se divulga por el mundo y otra fe que también ha vencido al mundo. Y nuestra fe en la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual descansan todas las verdades eternas y espirituales. Y la fe se ancla en ese fundamento que es Cristo, la palabra viva, la roca, la verdad, el camino y la vida, por lo que la fe se hace el recurso más precioso y más importante de nuestra vida en este siglo presente. La fe es mucho más que creer un milagro. La fe es mucho más que esperar un milagro. No se trata de nosotros, aunque, como les dije una vez, la salvación y los beneficios de la elección eterna conllevan un combo que también tiene estos beneficios. Pero la fe es mucho más que creer un milagro. La fe es poder vivir a Cristo. Es lo que te capacita para vivir a Cristo. Entonces, ¿qué es la fe? Trataremos de ver la fe a través de la Biblia. Pero antes de definir fe, primero yo quisiera establecer lo que no es la fe. Y la fe no es una experiencia mística, ni sensorial, ni emocional, alejada de la realidad del mundo. Esos que, bueno, esos sí parecen locos, porque pareciera que no discernieran para qué el Espíritu se nos ha dado. Y cierto que nosotros podemos tener experiencias hermosas en el Señor y ser quebrantados y danzar y hablar en lengua, porque todo eso edifica, son dones y gracias que Dios ha repartido para bendición y gozo de sus hijos. Pero caerse y levantarte
y no poder vivir una vida victoriosa, entonces no sirve de nada. Y ahí yo siempre voy a remarcar. Entonces, los que no disciernen el espíritu son solamente sensuales y solamente siempre van a querer ese tipo de experiencia para sentir la gloria de Dios. Pero cuando no sienten y experimentan ese tipo de emociones convulsionadas, entonces Dios está mirando para otro lado y entonces usted los ve cabizbajo, un día en altas, un día en bajas. Entonces no son verdaderamente espirituales, porque el espiritual en todo tiempo cree. Y para mí serían entonces un poco más duros los, describo a ellos, no sé, falsos adoradores. La fe tampoco es confianza en mí misma, ni confianza en el mañana, ni confianza de que todo será mejor con el tiempo, ni esperanza de que los gobiernos cambien o mejoren. Eso no es fe, eso es una actitud positiva, lo cual es muy bonito. Es una vida positiva que la puede tener cualquiera aún allá afuera en el mundo. Yo tengo vecinos que hablan así, llenos de optimismo, y me encanta conversar con ellos. La fe tampoco no es humana, ni tampoco se recibe por obra humana alguna, para que nadie pueda jactarse. La naturaleza humana es ineficaz para poder producir fe por sí misma. Por eso es necesario alcanzar la fe de Dios. La naturaleza humana no solo produce obras. Por eso Pablo habla que habiendo comenzado en el Espíritu, no actuamos como si quisiéramos ser perfeccionados en el Espíritu. Ahora, empezando por el Espíritu, vas a quedar seducido y vas a empezar a vivir por la carne en tus obras, con tu esfuerzo, con tus luchas. Por eso que vives lleno de ansiedad. Entonces, la fe no es, la fe de Dios, estoy hablando, no es algo humano. Pero hay una fe humana. Es la fe que nace del corazón y las creencias de los hombres, la fe popular. El mundo allá afuera tiene fe, una fe humana, una fe quebrantable, imperfecta, porque no proviene de Dios. Por eso oímos a gente que habla y predica que se pierde la fe, se abandona la fe, se debilita la fe. No, nada de eso sucede. La fe de Dios no. Pero usted ve eso en la fe humana. Entonces, creer en Dios como divinidad es un acto auténticamente humano, religioso, intrínseco, innato en la naturaleza del hombre. Y eso no es contrario a la inteligencia ni a su libertad de creer o no. No sé si me estoy explicando. La fe de Dios y la fe que tienen los hombres. Aún ellos pueden recibir milagros, porque Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es justo. Si están viendo que está orando, si está creyendo, un milagro, porque todo el mundo cree para un milagro. Para eso no hay que decirle y predicarle un sermón de fe. El sermón de fe y todo esto que Dios nos habla es para que podamos vivir en la fe del Hijo de Dios, nuestras vidas. Entonces, por lo que puede existir una fe humana, no obstante, la diferencia con la fe de Dios es el ya no vivo yo, lo cual es la clave de la espiritualidad. Entonces, yo vivo por la fe de Dios. Entonces, ¿qué es la fe ahora sí? Hebreos 11 lo define. Pero yo me voy a ir al 11.3 porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hecho fue, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La versión de la Biblia amplificada y traducida del original griego dice, ahora la fe es la realidad del fundamento donde la esperanza se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que no vemos. Entonces yo puedo decirles que la fe nace de Dios, que no es cualquier fe, que la fe que nosotros tenemos proviene de Dios.
Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque habría sido imposible vivir a Cristo. No hay manera que una persona pueda verdaderamente creer y obedecer la ley del Espíritu siendo simplemente mortales y teniendo la fe que se tiene allá afuera. Nunca hubiéramos podido entender ni hacer las cosas que Dios dice. Solo la fe de Dios lo hizo posible. La fe es un don de Dios. Y es un don y un regalo para todos los que hemos renacido en Cristo. La fe es un regalo, no viene sola y siempre se nutre de otros dones, como la esperanza y el amor. Por eso que es firme hasta el final y es inquebrantable. El mundo no puede entender esa fe, porque el amor es que sostiene esa fe que hoy tenemos. Y algo que maravillaba a las autoridades romanas mientras sumergían a Juan, el apóstol Juan, en una olla de aceite caliente, el emperador Trajano dice que le dieron la oportunidad de maldecir a Cristo y salvarle de esa muerte cruel, pero él dijo: ¿cómo he de pronunciar palabras de mal contra aquel que solo me ha hecho bien? Entonces el amor de su vida sostuvo su vida y echó fuera el temor en este momento crucial de su vida o final de su vida. Y para esos son los dones, hermanos, y yo lo voy a repetir 1000 veces. Son para edificar el cuerpo de Cristo. Tristemente la iglesia infantil siempre usa los dones para los milagros. Pero ¿para qué quiero hacer milagros o ser profeta o mover montañas si no tengo amor? Si mi vida no expresa a Cristo, si ando rebelde y descuadrada, eso no me sirve. Quiero ser una mujer de fe, Soraya, donde se exprese toda la gracia del conocimiento de Cristo, pero también todo el amor profundo que le tengo a la iglesia. Entonces, para eso son los dones, para edificarla. La fe está dentro de los dones más sublimes, de los 3 más excelentes, junto con la esperanza y el amor. En esencia, nunca ellos están separados. Ellos interactúan porque la fe espera. Dice que la fe espera. Entonces ahí se agarra de la esperanza, guarda en esperanza. Y que el amor preserva la fe. Y la fe sí se basa en el gran amor de Dios, no en que nosotros lo hayamos amado a Él primero, pero con el caminar su amor irresistible se hizo precisamente irresistible y nos sedujo y nos enamoró. El amor es siempre una expresión de la fe y la fe está vinculada al amor de una manera en que no están la deducción y la razón. La fe nos cambia más lo que amamos que lo que pensamos. Entonces es cierto que Dios me da fe como un regalo, pero soy agradecida por este regalo y lo valoro. Por tanto, soy responsable de cultivar la fe de Dios, de ejercer la fe de Dios, de pedirle a Él que me la aumente para que mientras más grandes sean los desafíos humanos que enfrente, su fe me funcione. El Señor pondrá el querer como el hacer y lo pone en nosotros. Él mismo pone la semilla, pero muchas veces nosotros no respondemos. ¿Respondemos o no? Él puede poner el querer por años y nunca tú haces nada. Entonces también la fe es espiritual. ¿Por qué? Porque los hombres naturales, ya les dije que no pueden experimentar ni vivir la fe del Hijo porque no poseen la vida que el Hijo de Dios nos ha regalado. De allí que la fe nos haga capaces de creer y entender las cosas espirituales y elevarnos de todo lo que pertenezca a la humanidad. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu.
no las percibe y no pretenda y no trate de obligarlos, porque no pueden, porque para él son locura y jamás las pondrá a entender con su mente carnal. Su mente tiene que ser transformada y renacida en Cristo. Entonces el espiritual sí juzga, aprende y gusta de las cosas celestiales, las ama, las procura, las cultiva, está donde ella se manifieste. Entonces eso me deja entender a mí que esa fe es sobrenatural, y enciéndase bien el concepto. Desafortunadamente la fe ha sido simplificada a algo natural, pero la fe de Dios ya sabemos que no es humana, proviene de Dios. Entonces en este mundo la fe de los hijos de Dios opera en la dimensión de lo sobrenatural, porque es sobrenatural para nosotros, pero no para Dios. Por supuesto, Él está por encima de lo natural y siempre operará en ese orden. Pero cuando decimos que la fe mueve montañas, estamos ejerciendo una fe que sobrepasa los límites de la naturaleza misma. Y estamos seguros que para Dios no existen esos imposibles. La fe es la capacidad divina dada al hombre para poder extralimitarse, por decir así, en lo espiritual o en el ámbito natural. Si Dios hubiese necesitado que solo el hombre viviera en la dimensión de lo terreno, de lo natural, de las cosas de acá abajo, jamás nos hubiera dado su fe divina. Jamás. Con la fe humana era suficiente para vivir acá abajo. Pero dice que Dios creó al hombre en la tierra y nunca le fijó límites en una dimensión natural solamente. Vemos en la escritura a Adán. Él tenía acceso a Dios como hijo y al conocimiento divino de su voluntad. Él hablaba cara a cara con el Señor. Se le colocó eternidad en su corazón para que pudiera vivir en las dos dimensiones, la espiritual, porque en realidad una gobernaba la otra. No era tal cosa que él salía de lo espiritual para ir a hablar con los animales en lo natural. Por supuesto que el animal no tiene espíritu, solamente es alma, ¿verdad? Porque todo lo que respira es un alma, ¿ok? Pero lo espiritual era algo propio del hombre, una facultad que Dios le puso al hombre. Y cuando el hombre falló, perdió esa capacidad espiritual y quedó limitado a vivir en la esfera de su humanidad caída en una tierra maldita por el pecado, sujeto ahora a una naturaleza pecaminosa. O sea, todo le cambió y a una herencia de maldad. El hombre, en vez de ascender a ser como Dios, cuál era la pretensión diabólica, lo que la serpiente le estaba vendiendo a Eva, descendió a vivir en el margen de criatura, limitado a lo natural, a la esfera de los sentidos. Tengo que ver para creer. Y mucha gente, aún con sentidos físicos, son ciegos, mudos y sordos. Así dice Shakira, ¿verdad? Entonces, en ese mismo mundo, Adán experimentó esas dos dimensiones. Sabía él que el ámbito era invisible y también sabía que lo espiritual era mayor que lo natural. Entonces la verdad y la realidad son una. El mundo invisible señorea el mundo visible en que existimos. Los hijos de Dios, al ser predestinados, elegidos, redimidos, justificados en Cristo, fuimos regenerados y recibimos el don de la fe, que nos admite a traspasar la línea del ámbito natural y poseer esa eternidad divina, ese conocimiento divino que solo en la mitología griega era limitado para los hijos de los dioses. Pero ¿cuántos saben que nosotros somos hijos de un gran Dios? Entonces, por eso que en las pruebas, aunque sí somos humanos, no sufrimos como los que no tienen esperanza. Aunque sí padecemos, porque hay que padecer, porque es necesario, no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque la fe es pura.
Dios no sabe engañar ni infringir lo que ha prometido. Si Él lo ha dicho, usted puede tener la certeza plena y la total seguridad de que así será. Porque la fe alcanza lo imposible. De hecho, lo imposible es una meta de la fe. Y me gozaba escuchando al pastor la semana pasada, porque un creyente que opera en una fe espiritual, es decir, que reconoce que tiene la capacidad sobre lo natural, posee una visión vehemente, ferviente, apasionada por lo imposible. Y su fe precisamente se nutre y crece precisamente cuando afronta situaciones imposibles y difíciles. Pero eso no es humano, eso es de Dios, es la fe de Dios. Israel oprimida en Egipto, cuando ya estaba al borde del mar y estaban los caballos del faraón de Tarás, es allí en el límite de lo imposible. Abraham, cuando ya su cuerpo lo consideraba ya anciano, casi como muerto, y Sara sin costumbre. José, cuando no tenía oportunidad de que nadie en esa prisión le salvase. Daniel en el foso de los leones, inocente. Pero cuando Dios nos da a nosotros y nos da a nosotros una medida de fe, un deseo por lo imposible sobreviene a nuestro espíritu, y eso es de Dios. Y por eso la gente nos llama locos, porque no entiende. Nunca recuerdo cuando estuve en octubre, eso no ni estaba acá, pero cuando estuve en octubre hospitalizada 14 días con mi mamá en el oncológico. Allá el cuidado es todo paliativo, ¿no? Paliativo es hermano de la eutanasia, procurar el bienestar del paciente ya, ¿cómo se llama eso? Que está desahuciado, para que viva con dignidad sus últimos días. Eso parece muy bonito y es propio de la medicina moderna, pero eso tiene una hermana que es la eutanasia, y por allí vienen todos los cambios de leyes que después seremos testigos, pero Dios nos va a guardar en medio de toda esa opresión diabólica. Y ellos me decían, no, como que decía, dije, pero no ore, pero ya, déjela partir. Apenas arreglen todo porque su mamá va a morir ya. Entonces, claro, de oír a los científicos, a los expertos, yo les decía, ok, yo no iba a ponerme a contender, ellos no entienden lo que yo entiendo, y tampoco uno queda como un fanático, y tampoco uno no quiere parecer eso, pero me resistía en mi espíritu. ¿Por qué? Porque eso lo pone el Señor. Y yo le decía, ok, yo respeto, usted es hombre de ciencia, pero yo creo a Dios y soy mujer de fe, y yo sé que Dios nos va a regalar a mi mamá un poquito más, porque hay muchas cosas que todavía faltan conciliar y faltan perfeccionar, y cuando Dios hace su obra perfecta, Dios lo hará. Y así fue, hermanos. La ciencia puede decir misa, pero mi mamá duró 3 meses más por su gracia, y así fue. Pudo ver a todos sus hijos, estuvo rodeada de todos, y tuvo una muerte verdaderamente digna como una hija de Dios. Entonces, la fe alcanza lo imposible. Por eso que nosotros vamos a ser sobrevenidos con eso de poseer hambre por lo imposible, porque imposible no es una palabra que existe en el mundo del espíritu, solo en el universo de la razón. Recordemos lo que Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repite a tu hermano: si puedes creer. No sé qué tú estás pasando, no sé qué la ciencia te ha dicho, no sé qué los médicos te han comentado, no sé qué te ha dicho tu marido, o no sé cuán rebelde puedan estar tus hijos, pero yo te digo que si tú te atreves a creer, al que cree, todo le es posible. Porque Jesús mismo lo dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, y cuántas obras y cuánto bien hizo el Señor en la tierra, dice que nosotros la haremos también, y aún mayores. Entonces nuestra fe es indestructible.
Tratar de arrancar la buena semilla del corazón de un creyente es imposible. Y tratar de destruir la nueva naturaleza en él menos. Es algo que intentan la tierra y el infierno, pero jamás lo van a poder lograr. ¿Por qué? Porque la fe que tú vives es la fe del Hijo de Dios, no es tu fe. Entonces jamás se podrá arrancar la fe de un corazón regenerado. Jamás se podrá perder la fe, jamás se podrá abandonar la fe, porque ella no nace de ti. Si proveniera de ti, claro, tu fe estuviera por allí tirada, pero proviene de Dios, es divina, y los dones de Dios son irrevocables, aleluya. No puede corromperse a sí misma, ni puede ser corrompida, por lo que vive y permanece para siempre. La fe también es firme. Y es firme, fuerte, inquebrantable para vencer en situaciones de la vida que son tan difíciles e intimidantes, diseñadas para exterminar toda la fe de Dios en nuestros corazones. La fe encuentra una salida a cada inconveniente, la fe de Dios, porque se fortalece en Dios aún en su debilidad. Es una fe que de la mano de Dios sabe que no hay nada imposible. Es fuerte porque le quita el temor, que aún cuando tiembla, que aún esa fe, porque ante montañas pues hemos temblado, pero aún esa fe dice que nos da dominio propio y que nos da el poder para creer que todo espíritu de cobardía ante el problema y la situación se tiene que ir. Entonces no es una fe cobarde, es una fe que sigue luchando ante la adversidad y que no se quiebra, como dice la escritura de Abraham. Esperanza contra esperanza. También es una fe madura que nos perfecciona. Es una fe que entiende que su único deseo es que sus hijos crezcan y que estén preparados para toda buena obra. La fe madura no es aquella que solo cree en milagros, mueve montañas y ejecuta hechos sobrenaturales solamente, sino aquella fe que camina creyendo y obedeciendo la voz del Espíritu, porque solo cuando nuestra fe está en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial podemos vivir, experimentar la vida de plenitud y todas sus bendiciones. Entonces, 1 Corintios 13 lo dice: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. La fe camina entonces por el Espíritu. Cuando el Hijo de Dios tiene la fe de Dios, es la mente del Espíritu Santo que se ha revelado a su vida. El Espíritu Santo comienza a obrar y a transformar las vidas. Esa fe lo llevará a obrar conforme a lo que Dios diga y esperar en Él. Porque hay tal certeza que de eso, que lo que Dios ha dicho es verdad. Y puedes descansar en su amor y en su sabiduría. De hecho, es una oportunidad el amor de Dios para penetrar en nuestras mentes, en nuestras vidas y gobernar nuestros corazones y por ende nuestras acciones. Porque ya no podrás hacer lo que te plazca o lo que te parezca, sino que ahora vivimos, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Solo así podíamos recibir la ayuda permanente del Espíritu Santo y se inauguraba el nuevo pacto. Y por eso ahí podemos comprender lo que pasó con los discípulos, que Jesús les amonestó y les reprendió la semana pasada y les decía: generación de víbora, ¿hasta cuándo los he de soportar? Hombres de poca fe. Por supuesto que la fe de ellos era imperfecta, porque todavía no se había inaugurado el nuevo pacto. Ellos no habían sido soplados con el Espíritu de Dios para ser renacidos. Entonces, por eso ellos claudicaban en asuntos de fe. Pero nosotros, si esa fue la amonestación para ellos,
cuán temible expectación para nosotros que tenemos el Espíritu de Dios y que andamos por fe. Y ahora verdaderamente podemos decir que no por vista. Entonces la fe de Dios crece. Si se desea crecer de forma espiritual, la mejor manera es teniendo fe en los planes de Dios. Así los obstáculos en tu vida comienzan a observarse objetivamente, como medios temporales para un fin eterno. Y mientras pasa la tormenta, tu corazón se afirma en la fe y se mantiene en la calma. Hermano, yo empecé, después le cuento al final, pero uno quería escabullirse, ¿verdad?, del compromiso de hoy, pastor. Entonces me puse como a las 10 de la noche, dije, bueno, yo tengo algo ahí que he estado escribiendo, voy a ver cómo es la cosa, ponerlo junto. Y después yo empiezo a oír algo así fuerte y yo estoy pensando, Jena, que está lloviendo, como tengo el aire acondicionado. Pero cuando yo hago así, yo no, esto está muy fuerte, eran como las muchas aguas, eso no puede ser, Colón se está hundiendo. ¿Qué pasó, Señor? Esa palabra es poderosa, tú me estás dando fe. Cuando yo vengo a ver, no oíamos. Entonces Isa Gabriel, yo lo llamé, Isa Gabriel, empezamos, dije, ¿dónde? Pero yo sentía aguas en mis pies como chispa, pero yo decía, wow, ¿de dónde? No sabíamos, hasta que después empezamos a ver todo inundándose en la casa, todo inundándose. Y eso aflige, porque yo sabía que yo me iba a trasnochar. Después yo, llama a tu papá rápido. Y él fue corriendo arriba a llamar a su papá. Y el papá, cuando llegó, rápido como MacGyver, solucionó, sacó lo que nosotros no podíamos hacer. Pero estaba lleno de agua. Y Nico me dijo, como que él está cansado de trabajar en la casa y nada más los fines de semana y trabajamos duro. Él dijo, yo me voy a ir a ver mi serie. Yo no sé qué tú vas a hacer. O sea que ese poco de agua y esa inundación me tocaba a mí. Y yo miré las aguas y yo le dije, me acordé de Abraham, ¿no? Esas aguas se tienen que secar sola, aunque yo no las limpie. Yo no voy a limpiar nada y eso no me va a turbar, porque yo tengo algo más grande, que es la palabra de Dios, y yo voy a dejar eso para después. Eso no me interesa. Y de verdad, hermano, yo cogí un pocotón de toalla. Yo sé que ahora que yo vaya yo tengo que limpiar, y ahora yo sé que Nico siempre dice así, pero él al final me ayuda. Dios es bueno, ¿verdad? Pero yo no dejé de hacer, porque esas son cosas urgentes que pasan, pero esto es cosa importante que permanece para siempre. Entonces, Dios es Dios. Me mantuve en la calma, sabía que la tormenta iba a pasar, porque la fe de Dios es activa. La fe, cuando se comprende y practica verdaderamente, es una de los, como decir así, es uno de los poderes más grandiosos y gloriosos en la eternidad. Es una fuerza poderosa que va más allá de nuestra comprensión. Dice la Escritura, por fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que por medio de la fe, esas aguas donde Moisés se dividieron, por medio de la fe los enfermos sanaron. Por medio de la fe, los perdidos fueron salvos. Y por medio de la fe, hoy nosotros podemos vivir en salvación como salvos. Entonces la fe elimina la ansiedad, ya que otorga la convicción y la paz de saber que después de la tempestad saldrá sol otra vez. Y yo decía, esas aguas se tienen que secar, porque esa es la ley de la física. Y es la verdad. ¿Qué es más fuerte? No, el agua, porque lamió el fuego. Pero el viento es más fuerte que el agua, porque secó el agua. Así que yo apliqué la física y dije, esa fe es para todo tiempo y yo no me voy a atormentar por eso. Entonces elimina toda ansiedad, otorga paz. Ninguna montaña es tan alta, ningún problema es tan difícil que Dios no lo pueda resolver. Entonces, si la fe es tan buena, ¿por qué entonces hay tanto fracaso en el ejercicio de la fe? Porque el mundo de hoy nos vende la capacidad para razonar y resolver los problemas
con nuestras propias fuerzas y no esperar en Dios. Si enfermamos, la medicina está al instante, la medicina moderna haciendo las curaciones milagrosas. Ya no necesitamos orar al hermano para que ore por mí, ya yo me tomo. Hay gente que no puede aguantar dolor. ¿Dónde está Némesis? Ella me regaña porque ella dice, pero tiene dolor, yo no me la voy a tomar porque yo sé que ese dolor es porque no comí todo el día. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Entonces no me voy a tomar una Tylenol. Ok, voy a comer. Entonces, si enfermamos, ahí está la medicina. Se pueden viajar largas distancias en corto plazo. Es posible conseguir información al instante en internet. Vemos las comidas rápidas, el express delivery. Todo ahora es rápido. El sexo es fácil. El amor entonces se hace difícil. La eficiencia acorta la espera. Ya no hay demora en nada. Entonces, por eso no queremos esperar. Todo eso nos vuelve impacientes. ¿Y qué papel juega la fe en las tribulaciones entonces? A veces nuestra fe se pone a prueba. Otras veces sentimos como que los cielos se cierran. ¿Cuántos han sentido o solo yo? Y aún así nosotros no debemos desesperarnos ni perder la esperanza. Hermano, yo terminé a las 7:39, yo no he dormido, así que ahora a limpiar y después a dormir. Pero cuando yo le di para grabar a esto, no se grabó. Némesis no se grabó. Y yo quedé así, yo decía toda la noche hablando de fe y me va a pasar esto. Miré un poco del libro, dije, ay Dios mío, no voy a ni decirle a Belia. Cogí la Biblia y yo, algo de aquí, porque en la Biblia están los tesoros, inspirada por Dios, y aquí algo. Pero decía, Señor, no me da la gana, porque tú me diste esa palabra. No me da la gana, Señor. Yo no necesito tener una fe que mueva montaña. Esto no es nada para ti. Esto es, Señor, que tú lo puedes hacer, ayúdame. Entonces, ya me tuve que levantar a MacGyver y él tuve que correr arriba y tuve que llamarlo y empezar. Él me vio las lagrimonas y me dijo, ¿qué pasó? Se me borró, que no sé qué, bajó, hizo del programa que se capturó, porque ya eso me ha pasado, y se pudo recuperar. Pero yo mientras él lo hacía, yo oraba, ¿ok? Porque nosotros no tenemos nada por seguro, pero esa palabra en papel se pierde, pero está grabada en nuestros corazones. Entonces, ¿qué papel juega la fe en las tribulaciones? Hemos pasado momentos oscuros, muy tristes, otros amargos, pero siempre le digo al Señor, no permitas que nuestra fe se debilite, Señor. A veces cosas sencillas como leer la palabra, cantar alabanzas, orar con el hermano, orar simplemente hace la gran diferencia. Me preocupo mucho cuando estoy agotada y no tengo tiempo para leer las escrituras, o cuando me siento desconectada del grupo de los supervisores a quien tanto amo y con ellos siento que la vida transmite vida. Y cuando no puedo participar en el grupo y empiezo a examinarme y digo, Señor, no puedo vivir así, porque ahí es donde empieza a coger forma la debilidad de la fe. Me acuesto y lloro, le pido a Dios siempre, nunca me acuesto sin orar, nunca pidiéndole a Dios que su fe me sostenga, y Él lo hace. A veces llevamos, como todos ustedes, cargas de pesar, dolor, angustia. A pesar de que nos esforzamos por comprender las pruebas de fe que pasamos en la vida y que estamos pasando aún como familia, aun cuando las situaciones se vean extremas o al límite, Dios siempre tiene el control. Cuando estamos persuadidos que hay una obra real de la gracia divina en una persona, nosotros podemos descansar y hacer eco de las palabras de Pablo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay paz. Las pruebas son oportunidades que Dios aprovecha para transformarnos.
en sus hijos, ese camino de cambio comienza con una acción de derribar, porque el Espíritu Santo no construye sobre simientes viejos, porque la vieja naturaleza nunca va a experimentar mejoras. Es necesario nacer de nuevo. Pero una vez que tú seas renacido, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está comprometido con sus hijos. Él no va a usar madera, ni heno, ni hojarasca, porque no son materiales adecuados para la edificación, para esa construcción firme que debe permanecer. Por ende, el Señor muchas veces permitirá las pruebas, el dolor, el fuego, y quemará todos nuestros babeles que tenemos adentro y pondrá una roca gloriosa por fundamento, escogida de Dios y muy preciosa. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Entonces podemos ahora apreciar lo celestial de Dios en nuestros procesos de prueba. ¿Crees que ahora puedes gozarte como exhorta Pablo en medio de tus tribulaciones? La fe de Dios es necesaria y es tan sencilla que aún desde nuestros hogares debe cultivarse. Nuestros hogares deben ser un refugio de fe. Los padres debemos enseñar los principios de fe a nuestros hijos. Los abuelos, los tíos, los hermanos también pueden colaborar. Durante las reuniones familiares, no dejar la fe para la iglesia solamente, ni la ética para la escuela. Fe y valores es algo muy personal. Preguntarle a nuestros hijos cómo estás, cómo te sientes. Desde allí creas un punto de conexión para una conversación que sigue. Mañana Isa Gabriel empieza sus exámenes del tercer bimestre y le toca ir presencial, y se me olvidó la prueba de antígeno. La hice 2 veces y después lo quitaron por el Omicron y ahora se me olvidó. Pero yo decía, bueno, Señor, tercer bimestre, exámenes más retadores, yo no me meto en su mundo escolar, ya está grande, esa es su montaña. Yo solamente le digo, ora. A través de una simple conversación, hermanos, uno puede preguntar a tus hijos, a tu familia, ¿qué piensas del Evangelio? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué piensas de su plan eterno? ¿Qué significa Dios para tu vida? Nuestros hijos pueden estar llenos de dudas, temores, y la fe en momentos así, cuando hay un mundo allá afuera seduciéndolos con basura, en esos momentos la fe le preserva y los protege. Entonces nosotros, como decía el pastor de Lícer, no subestimamos las maquinaciones del enemigo. Sabemos que él es real y que hay adversarios de la fe. ¿Por qué? Porque la fe, como es de Dios y no nuestra, si fuera nuestra, es una fe que no sirve, no le funciona, al diablo no le impresiona, no se preocupa. Pero como es fe de Dios, está siempre nuestra fe, su fe, en oposición constante. Por eso Pablo nos recomendaba y nos recomienda protegernos con el escudo de la fe, para que no penetren los dardos del enemigo. Sus dardos nos inyectan duda, preocupación, una preocupación desmedida que crea afán y ansiedad, y por eso muchos estamos deprimidos y muchos enfermos entre el pueblo. Nos tienta a fallar para que caigamos en sus trampas, que solo producen más dolor y problemas a nuestras vidas. Entonces, si tu montaña era así, se vuelve así. Entonces tenemos que ver los adversarios de la fe. Uno es la incredulidad. En este tiempo vemos cómo la incredulidad gobierna las mentes. Vivimos en un mundo liberal y los creyentes somos objeto de escrutinio por nuestra fe en Dios. Pero la molestia del mundo no es que tú simplemente creas en Dios, porque la gente cree allá afuera en Dios de 1000 maneras, sino que tú creas a Dios y hagas las cosas que Dios dice. Esa es la diferencia, y esa fe molesta.
La incredulidad pues es la ausencia de la fe, es la falta de credibilidad a la verdad, y eso es pecado. La incredulidad surge desde el Edén y es un espíritu diabólico que utiliza la duda, la astucia, la razón, la fascinación para seducirnos a contradecir, rechazar, oponernos y no creer a Dios. La incredulidad se origina a reducir a Dios, cuando nosotros en nuestros conceptos humanos reducimos a Dios como hombre a nuestra humanidad y creemos que Él es como nosotros, porque los hombres mienten, engañan, defraudan, lastiman, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo dice la Escritura. Así es que Él es digno de nuestra confianza. El objetivo principal del enemigo es desarrollar incredulidad. Y ese se ha convertido en el contexto por el cual nosotros medimos nuestra realidad, lo posible y lo imposible. Tenemos que ser completamente libres de la incredulidad. Y la mayor causa del fracaso en la vida de los creyentes es precisamente la incredulidad. Y hay una incredulidad educada, hermana Seidi, y es aquella que sencillamente pretende reemplazar el hombre espiritual. Y para lograrlo se ha desarrollado argumentos científicos, jurídicos, filosóficos, psicológicos para destruir la fe de los hijos. Los centros educativos, las universidades son lugares de cultivo para hacer morir la fe de los hijos de Dios. Yo oro tanto por los jóvenes porque Dios y la vida me han dado la oportunidad de reinsertarme nuevamente en las aulas académicas y puedo ver cómo las consignas anti Dios populan en los salones de clases, alimentadas por los mismos académicos para cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes y destruir el poquito de fe laica que tienen en su empeño de lograr tal desconstrucción social. Sin saber, se envanecen en sus razonamientos y profesando ser sabios, dice la Escritura, se hacen necios, pero logran mucho de sus objetivos. Veo en mis clases cómo creyentes que me dicen que son creyentes y otros jovencitos, ellos quedan silenciados cuando los profesores empiezan. Y yo le doy gracias a Dios porque Él siempre de alguna manera me pone el escenario, abre puertas y puedo de forma razonada hacer valer mi fe y convicciones espirituales en medio de profesores vendidos a las causas mundiales, progresistas y globalistas. Sin embargo, noto el silencio de muchos estudiantes que primero no saben defender su fe, segundo, no se preparan tampoco para defender su fe. Y tercero, no tienen el valor porque sus voces son acalladas mientras sus conciencias son moldeadas hasta hacerle creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Siempre pienso en ti, Emily. Pregúntale a Némesis. Siempre pienso en Osmar, siempre pienso en los jóvenes, Dios mío. ¿Cómo oro por ustedes? Porque si yo siendo adulta, donde los profesores tal vez por la edad me respetan, me dan paso, y puedo cuando ellos vienen con toda su basura, tratar de rectificar y tratar de aportar un poco de luz. Porque yo me atrevo, porque soy atrevida. Pero muchos de nuestros jóvenes, como son millennials, no hablan. Y entonces quedan seducidos y fascinados por pura basura, diciéndole a lo malo bueno. ¿En qué mundo vivimos? En un mundo donde todo es relativo, Isaac Gabriel. Por eso el Hijo del Hombre dijo, hallaré fe en la tierra. Jesús sabía que a su regreso la fe estaría en su nivel más bajo. La pregunta de Jesús implica que la fe no sería hallada en la tierra, al menos que sus discípulos aprendan a orar y a perseverar en la fe. Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia para que seamos de los que tenemos fe para preservación del alma, de cuando tú vengas, los que no hayamos muerto antes, cuando tú vengas, Señor, tú puedas hallar fe en tus hijos, porque en el mundo no puede hallar fe, pero en tus hijos sí. En esta época donde yo en clases estudio derecho, me resalta el hecho que Cristo hizo esa declaración de que hallaré fe en la tierra
al momento después que le refirió a sus discípulos la parábola sobre el juez injusto. Y es que cuando se pervierten todas las autoridades llamadas a administrar justicia e impartir el derecho, ¿ya en quién nosotros podemos creer como sociedad? Este juez había perdido todo escrúpulo. La escritura narra que él mismo decía: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, pero ya esta viuda me tiene cansada. Wow, Señor, así opera la humanidad corrupta, sin Dios y sin fe. Y esta historia nos deja una enseñanza de fe y oración perseverante. El ejemplo de una mujer que tiene fe ante un juez malo. Pero cuando leo Hebreos 11:1 me dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me doy cuenta entonces que la fe es más que una expectativa o una emoción. La fe de Dios siempre va a estar ligada a la certeza y a la convicción. Además de que la fe de Dios que produce en tu corazón te va a dar la paciencia para esperar. Entonces, la incredulidad nos llega y puede llegar aún a los hijos y podemos ser tentados. Cuando el discípulo Tomás sintió las marcas de los clavos y metió su mano en el costado del Señor resucitado, él creyó. Ninguno lo condenó. Por el contrario, Jesús le dio a Tomás la evidencia que necesitaba. Ven, Tomás, mete tu mano. Con esto, Jesús está dispuesto a encontrarnos donde nosotros estamos, en el punto donde nosotros estamos. Por eso al final Jesús solo le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. No lo regaña, le dice una verdad: porque me viste, creíste. Pero bienaventurados aquellos que vieron y no creyeron, que vieron y creyeron. Algunos necesitarán pruebas al principio de nuestro caminar. Tal vez será así. Siempre: Señor, confírmame. Señor, yo quiero una prueba, yo quiero una señal. ¿Sí o no? Pero debemos crecer y dejar que la fe sea suficiente. Creo honestamente que todos hemos deambulado por caminos de incredulidad. Por eso Pedro, años después, elogia a creyentes que no andan por vista, sino por fe, diciéndole: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero Jesús todo lo sabía. Tomás nunca fue el mismo después de ese momento. Y aunque mundialmente es conocido como el discípulo incrédulo, la historia cristiana, la tradición y los libros históricos testifican que Tomás partió a un viaje misionero a la India y allá dedicó su vida a servirle al Señor y fue martirizado y murió por su fe. Entonces sus dudas intelectuales y el amor del maestro le dieron tal confianza y tal serenidad que él sabía y podía dar su vida a causa de Cristo sin temor. Y en la experiencia de muchos, ese recorrido de fe no es fácil. Las sombras de las dudas nos asaltan. A todos nos ha pasado, pero como es la fe de Dios, hermanos, Él siempre nos ayuda y tenemos sus armas y Dios aumenta la fe de su iglesia. Otro enemigo de la fe es los hechos. Los hechos es la realidad. Ella es bien grande, la prueba está ahí, se está muriendo. Esa es la realidad. Pero a pesar de los hechos o situaciones, de lo que expliquen los teólogos, de lo que expliquen los doctores o el mismo diablo. Ustedes saben que en diciembre la NASA reclutó los 25 más grandes teólogos del mundo para llevárselo a Texas, para hablarles sobre la posibilidad del mundo en otros planetas, de los ovnis y todas esas cosas. ¿Sabían eso? Pero a pesar de todo eso, de lo que digan los doctores, no tengo nada con los doctores ni la gente de ciencia, los amo muchísimo, y más cuando son hombres de fe como la hermana Sadie y nuestro hermano Gary. Nuestra verdad es mayor y Dios se mueve en el ámbito de la verdad, por lo que la fe
en Dios, en su verdad, mueve montañas enormes. Otro obstáculo es la razón. Y la fe está en plano superior al de la razón. Ya lo escuchamos la semana pasada. Dios mismo nos ha dotado de raciocinio. Y Él es quien revela los misterios y las ciencias. Dice que la fe sin razón se arriesga a bajar el nivel de superstición. Por eso que nos tienen como supersticiosos, a un poco de creyente, porque da pena, porque nada más viven una fe mística. A la hora de razonar, no tienen ni fundamento para hacer apologética de fe, hacer defensa con mansedumbre ante los incrédulos. Por eso los tildan de locos y supersticiosos. Pero la fe, eso pasa la fe sin razón. Pero la razón sin fe construye un mundo sin ventanas, un mundo tragaluces, donde hay oscuridad. Entonces la fe por sí misma, aunque no es contraria de la razón, sí es distinta de ella. Porque la función suprema de la razón es mostrarnos a nosotros que algunas cosas están más allá por la razón. Y es verdad, eso es razonable. Hay límites que existen, hay imposibles humanos, y eso está bien, porque esa es la realidad natural. Pero nosotros no nos manejamos en esa esfera solamente, sino en la esfera espiritual, que nos permite creer en las cosas que están más allá de la razón y del entendimiento humano. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. O sea que primero es la fe y posteriormente el entendimiento. Tratar de creerle a Dios con la razón no tiene sentido y tampoco nos va a ayudar a incrementar el nivel de fe, porque la meta del enemigo es recluirnos dentro de los límites de la razón, como lo pudo hacer con Adán en el jardín, como lo pudo hacer con Eva. Por eso que cada vez que tratamos de entender a Dios aplicando la razón, regresamos a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva razonó tanto que no se dio cuenta, tanto que razonó que estaba hablando con un animal que no debería hablar, porque no hablan, los animales no hablan, y no dice que después con la evolución y con la caída, los animales nunca hablaron, porque el habla es una facultad de la razón. Y los únicos seres racionales son los que fueron creados espiritualmente por Dios, el hombre como Señor de la creación. Entonces Eva razonó tanto que no se dio cuenta de la astucia de la serpiente y la fascinó en sus razonamientos lógicos. Ay, Eva, ¿cuánto eso ha costado? ¿Cómo movernos de la razón? Con esto termino. Para lograr operar en fe, nosotros necesitamos a veces desconectarnos. Si usted sigue solamente su mente, vivirá creyendo en las miles de razones y dudará del poder de Dios. La fe no requiere nada humano. La fe no requiere tu razón, aunque nosotros somos ofrenda viva y culto racional al Señor. Porque para creer, nosotros tenemos que sobrepasar todo razonamiento. Dice que tenemos una fe que sobrepasa todo entendimiento. Entonces la razón se logra convertir en un arma mortal cuando usted le da razón a su enfermedad, cuando usted le da razón a su pobreza, cuando usted vive excusando su depresión, cuando usted le da razón y excusas a la falta de perdón, la amargura que siente, cuando usted le da razón a ese problema matrimonial que no ha superado, cuando usted da razón y quiere razonar la adicción, amargura. Hermano, hay cosas que no salen con razonamiento. Hay géneros que solamente salen por el poder de Dios. El verdadero ayuno, el ayuno que no mira afuera, que no apunta a nadie, que no acusa, que no se jacta porque es un ayuno basado en una fe humana, de obras, de la carne. Por eso se jacta: yo ayuno más que ese publicano. El verdadero ayuno es adentro,
hacer morir, nosotros lo sabemos ya de memoria, pero yo siempre se los voy a recordar: hacer morir el hombre terrenal, no darle alimento. Y por último, recuerde que el miedo es el antídoto de la fe. Mateo 8:26 lo dice, Jesús lo dijo: ¿por qué estáis amedrentados? O sea, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice que se levantó, reprendió a los vientos y a la mar, y sobrevino una gran calma. Por tanto, nosotros no somos de los que tememos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, como dice el salmista, aunque bramen y se agiten las aguas enfurecidas, y aunque tiemblen los montes con enojo, nosotros somos de los que creemos a Dios. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por su palabra? Señor, yo quiero ver milagros. El mayor milagro que yo quiero ver es ver a Colón rendido a tus pies. Porque todo lo demás, todos los otros beneficios, oramos por los beneficios y no oramos por las causas que causan los beneficios. La salvación de los hombres. Oremos por el perdido, por los que sufren. Oremos y levantemos la bandera del Evangelio aquí en nuestra ciudad. Hermanos, yo llevo semanas durmiendo en madrugadas, al punto que aunque no tenga trabajos que hacer, ya no duermo, porque mi mente no para y mi cuerpo, siento el peso del maltrato que le estoy haciendo, y mi esposo me regaña y Nemesi me regaña. A veces a Gabriel se para al baño y me ve, y yo no quería, no iba a predicar hoy, no quería excusarme desde la semana, porque todos los días me he trasnochado por trabajos de la universidad, y cuando digo trasnocho no hablo de 2 de la mañana, 3, 4, a veces 4 y 5, me baño, le hago desayuno y es para irme a trabajar. Y en la oficina estoy llena de trabajo. Si acaso yo puedo dormir 2 horas diarias. Y mi esposo toda esta semana, y eso me parte, se ha tenido que parar a darle desayuno a mi hijo, porque estoy acostumbrada yo a atenderlos. Y entiendo algo que es mi precio y me toca, pero yo disfruto lo que hago. Yo disfruto hacer mis trabajos de la U. Yo disfruto hacer el trabajo en mi oficina. A mí me encanta mi trabajo. Y yo disfruto trabajar para el Señor. Por eso que uno no le importa. Y sabemos que hay recompensa. Anoche quería escabullirme y llamé como a las 6 a la hermana Evelia para ver si confirmara que me tocaba. Yo sabía, yo como que sí sabía o no, estaba así como confundida, y me quedé igualmente trasnochada, pero lo decía: Señor, ahora ya no por la universidad ni por otras cosas, sino por tu iglesia. Ahora eres tú y yo, Señor, como otras veces. Y vi salir el sol por la ventana y estaba en mi conclusión. Y Dios contesta la oración. Dios habló a mi vida y me atravesaba y me sentía desnuda, porque reconozco que la misma fe que tuve años atrás ya no me sirve hoy, y que tengo que transicionar y tengo que ir a mayores niveles de fe. Y le decía entonces: Señor, rodéame de la gente, llévame, haz crecer mi fe, pero solo no me sueltes, porque son palabras que uno no quiere decir, porque en el fondo vemos los límites de la naturaleza humana y decimos: fe, quiero más fe, más prueba. Y uno no quiere eso, uno está como cómodo en su zona de confort. Y la gente quiere ver milagros y quiere ver montañas reducidas en escombros. Señor, tantos ciegos, abre sus ojos y oídos espirituales de los sordos. Yo quiero ver que se levante gente paralizada por mucho tiempo. Yo quiero ver que Dios suelte la lengua del mudo. Y hablo, hermano, de las capacidades espirituales que son peores que las físicas, porque con ellas el hombre sí se condena. Tú puedes ser mudo, pero tú eres salvo y conoces al Señor, y nunca habla, pero tú sabes cuál es tu destino.
Pero tú puedes tener lengua y con esa lengua te pierdes y te vas para el infierno. Entonces, Señor, salva a Colón, salva a nuestra familia, salva a nuestras naciones. Hermano, yo te pido que te coloques en pie. Salva a los que tú has determinado y danos fe para seguir en la tarea de formarlos. Pero también, Señor, oro por esos milagros. Oro por esos milagros que necesitamos, porque el mundo tiene que ver para creer. Necesitamos, Señor, para vivir acá abajo. Señor, sana nuestras dolencias. Señor, sana nuestra salud, restáurala, porque somos herederos, somos hijos. Tenemos derecho legal a esa herencia que se accede por fe, Dios. Señor, oro por las finanzas de los hermanos, Señor, porque si sus finanzas están sanas y porque si ellos tienen una fe y entienden que todo lo que han recibido lo han recibido de Dios, también las arcas de la iglesia estarán sanas y no habrá necesidad de nada. Señor, sana nuestras relaciones. Señor, sana nuestros matrimonios. Señor, sana nuestros hijos que están rebeldes. Señor, hermanas que tienen hijos en las cárceles. Señor, cuando yo paso todos los días por las cárceles, siento un profundo dolor por ver a esas mujeres. Siempre las mujeres, Dios, cargando bolsa, llevándole comida a sus hijos. Oh Señor, que esa esperanza tú la puedas vivificar a una fe viva, que más de darle comida para alimentar sus cuerpos, para que ellos salgan de allí haciendo lo mismo, ellas puedan ser, Señor, salvadas y puedan llevarle la palabra que da vida eterna, Dios, a todos esos jóvenes que están cautivos en esas prisiones físicas y espirituales. Señor, provee empleo para tus hijos. Hay necesidad de trabajo, Dios. Crea en tus hijos ese espíritu emprendedor, esas ideas creativas para que emprendan. Protégelos, Señor, de toda maldad e incredulidad. Señor, protégenos de toda especie de mal. Me gusta y ahora lo entiendo, género y especie. De toda especie de mal. Conéctanos, Señor, y que podamos crecer todos juntos en la unidad de la fe, hasta que la medida de la estatura del varón perfecto, es decir, hasta que podamos creer todo lo que Cristo creyó. Gracias, Señor. Gracias, Dios. La unidad de la fe aprendí ayer en Can, que es cuando podemos creer. ¿Cuántos vieron Can? Oigan, había Can. Yo el de la noche no lo pude ver. Voy a verlo hoy, Dios primero, después que duerma. Dice que la unidad de fe, decía el hermano, es hasta que podamos creer todo lo que Cristo creyó. Cristo creyó, nosotros tenemos la fe de Cristo. Señor, conéctanos. Señor, conéctanos. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Yo quiero que ahí tú ores. Yo quiero que tú no mires a nadie. La fe no es por vista. Tu socorro y tu auxilio no va a venir del que está al lado tuyo. Por más buena voluntad que tenga el hermano de ayudarte, no puede. Porque sabes, hay imposibilidades que Dios mismo crea, para que el hombre no se jacte, para que el hombre no crea que él puede y que se puede solucionar, para que no terminemos creyendo en los hombres. Y hablo en la humanidad en términos figurativos, no del hombre masculino, porque sabemos que hay buenos hombres, así como hay malas mujeres. Entonces nosotros oramos ahí donde tú estás, iglesia, ora. Señor, te damos gracias por esta fe que es más preciosa que el oro. El mundo pide riquezas terrenales, pero nosotros tenemos herencia en tu espíritu. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender aquellas cosas que tú nos has concedido, que son mayores, Dios. Son riquezas,
supereminentes riquezas, abundantes riquezas. Aleluya. ¿Qué le falta a tu iglesia? Nada. Todo está completo. Todo está consumado. Entonces le falta fe. Dice, no creo que sea fe, porque ella tiene tu fe, Señor. Entonces tal vez le falta es sabiduría. Y Santiago dice que el que le falta sabiduría, pídala al Señor, porque Él la da abundante y sin medida. Oh Señor, danos sabiduría para vivir como gente entendida, para que nuestra fe, Señor, vea los milagros más grandes y los dones más excelentes, que son los que te agradan, Señor. Esa fe que es imposible vivirla sin agradarte, Dios. La fe que se une al amor, la fe que se une a la esperanza, la fe que integra la lista de los dones más excelentes. Dios también reparte dones de ciencia, dones espirituales para edificación de tu iglesia como tú quieras, pero sobre todo los dones, Señor, como dice Pablo, yo prefiero tener entendimiento más que hablar mil lenguas. Yo prefiero tener entendimiento, Señor. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy salimos de aquí con una fe, con la fe que tú nos has dado para mover toda montaña, para ordenar, para hablar fe, para hablar fe. Nosotros no movemos la montaña, las montañas la mueve el Señor, pero nosotros ordenamos por fe a esos montes que se muevan, y ellos se moverán y quedarán reducidos a escombros delante de tu iglesia. Señor, palabra de fe, palabra de autoridad a tus hijos, para que puedan creer, embestidos de tu gracia, embestidos de tu gloria, embestidos de tu poder, Señor, para arrebatar los montes, para conquistar ejércitos, para subyugar los montes y gobiernos de este siglo que quieren dominar las mentes y dañar a nuestros hijos. Señor, en el nombre de Jesús, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Hacemos nuestras manos una vez más. ¿Cuántos saben? Nada es difícil. ¿Cuántos lo saben? Sin paz. Hay algo difícil para ti. Todo es posible. Para ti sí. Todo es Pero ahora posible. hay algo difícil para Dios. Él es el Rey de Gloria. Él es el que gobierna las naciones. Y Él gobierna con justo juicio. Y justicia es darle a cada uno lo suyo. Señor, nosotros tenemos ya lo que grande de ti que tú nos diste en Cristo. Porque al pueblo de Israel, dice Jesús, que Él vino a lo suyo, a su misión, y no le creyó. Pero nosotros, que no éramos nadie, un pueblo aborrecible para los hebreos, solo gentiles e inmundos, a nosotros por la fe se nos fue revelada tu gracia, y hoy estamos salvos, y hoy somos sanos, y hoy somos victoriosos, y hoy somos benditos, y hoy somos renacidos, y hoy somos elegidos, y hoy somos justificados y adoptados, y hoy podemos perseverar, y hoy podemos vencer, Señor, solo por la fe, Dios. Gracias, Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor. Hermano. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por los músicos, porque ellos también, nosotros
Nosotros queremos que ellos canten bonitos, que ellos alaben al Señor, que ellos sean perfectos, porque son ministros y oramos por eso y sabemos que van en ese camino de perfección. Pero tampoco no nos damos cuenta de los sacrificios, o no pudiera decir sacrificio, la inversión de vida que ellos hacen. ¿Cuántos oran por ellos y le dan gracias a Dios por sus vidas, verdad? Por nuestros pastores, por la iglesia, porque también todos tenemos nuestros padecimientos, pero somos más que victoriosos en Cristo. Quiero dar algunos anuncios, compartir con ustedes que este miércoles 23 de febrero a las 6 de la tarde habrá un clamor de mujeres que traiga un besito, me imagino un kisses, Hershey, ok, pero traiga también un beso para que abrace a las hermanas y las bese, o aún con mascarilla, pues la que todavía tiene sus reservas, que se respetan, con mucha prudencia. Traiga su besito, uno o un paquetito, sí, y venga con su atuendo rojo que es el color del amor y de la amistad. También el viernes 25 al domingo 27, gloria a Dios, tendremos 48 horas de oración incesante. Me gozo por eso y es para toda la iglesia. La información es con la diaconisa Soraya de Garibaldi. Todos los que quieran participar y decir, entrar en ese recorrido de fe, usted va a ver, eso es hermoso, es maratónico. Usted ve el relevo, ya usted lo sabe porque lo ha experimentado. Pero inscríbase con la hermana. Hermana, yo voy a orar de esta hora. Hermana, no puedo de esta hora a esta hora. Hay 24 horas al día, así que no puede decir que no puede, ¿ok? Hay 24. Y si no puede, madrugue y hágalo y experimente esas delicias que son las actividades espirituales, que son buenas, que nos ejercitan en fe y precisamente nos hacen crecer en la fe. Entonces ya saben, hermano, estos son nuestros anuncios. Vamos a consagrar nuestras ofrendas y dar gracias al Señor por eso. Entonces la iglesia está, Pastor Daniel, algo que le quiera decir, la iglesia está despedida. ¿Ustedes le quieren decir? Iván. Buenas tardes. Bueno, quiero anunciarles que ya iniciamos lo que es la escuela de música los sábados a las 10 de la mañana. Tenemos las inscripciones abiertas hasta el sábado 12 de marzo, porque ayer vinieron personas que no llenaron el formulario, pero también pueden acercarse a nosotros. 12 de marzo tenemos las inscripciones abiertas hasta ese día para que vengan y tiene un costo mensual de $20 y ya sabes, si no tiene para dar los $20, consígase una persona que los beque para que puedan venir acá becados a tener, a aprender y a unirse a nosotros como grupo. Una cosa más, a partir del próximo domingo, nosotros como ministerio también vamos a estar unidos con la servidora y la iglesia, vamos a estar teniendo desayuno acá en la parte de abajo, en lo que es el local número 3, si no me equivoco. Pero vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y 9:45, porque nosotros tenemos un compromiso aquí a las 10 de la mañana. Entonces no queremos que se queden allá abajo desayunando cuando tenemos un compromiso aquí. Desde las 7 de la mañana vamos a estar abiertos allá abajo vendiendo desayuno, y si quiere degustar de esas delicias de nuestro hermano Xavier, pues ya saben, vengan temprano. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto quieren comer de esa delicia? Entonces venga a apoyar al grupo, ¿verdad? Hermanos, vamos entonces a orar por las ofrendas y ya para despedir usted se va en paz a su casa, porque damos por fe y no por necesidad, tampoco por compromiso, tampoco por miedo, damos por fe, porque tenemos la naturaleza del Hijo. Entonces, Señor, gracias por esas manos que se extienden para dar, para contribuir al engrandecimiento de tu reino. Señor, tú no eres deudor. Salario y retribución y recompensa para los que creen. En el nombre de Jesús. Amén.